¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver qué es el potenciómetro y para qué puede servir esto en un circuito eléctrico. Así que los materiales que vamos a necesitar para esta práctica son un protoboard, como lo tenemos aquí abajo, cables de conexión, ya saben que pueden ser UTP de Arduino o también simplemente del cable que se puede utilizar para conectar lo que es el timbre, ¿no? Aquí tenemos los cables de conexión. Tenemos también una fuente de 5 voltios de corriente continua, que lo tenemos por aquí, con sus terminales correctamente soldados. Un potenciómetro de 10 kiloohmios, bueno, yo aquí tengo un potenciómetro de 10 kiloohmios y un potenciómetro de 5 kiloohmios, ¿no? Aquí viene marcado en la parte de arriba de cuántos ohmios es cada uno de ellos, ¿no? Entonces este de aquí nos dice de 10K, por ahí lo podemos ver. Un motor DC, aquí lo tengo al motor para poder hacer la práctica. Un diodo LED, aquí lo tengo también al diodo LED, como lo pueden ver, y un multímetro. El multímetro realmente es opcional, ¿no? Pero si es que quieren verificar de cierta forma cómo va cambiando el voltaje o la resistencia cuando el circuito está apagado, pues podemos mirarlo de cierta forma, pero es opcional el multímetro, como les digo. Así que comencemos. ¿Qué es el potenciómetro? Pues bueno, el potenciómetro es este pequeño aparatito electrónico que tú lo ves por aquí. Hay en distintos tipos. Este es uno de los más comunes que vas a encontrar en el mercado. ¿Ya? El potenciómetro realmente es una resistencia variable, tal como las resistencias que nosotros ya estuvimos ocupando en circuitos anteriores. Esta es una resistencia variable que posee un cursor o un señalador, como quieras llamarlo. En este caso el cursor es de esta perillita, nos va indicando el nivel de resistencia que nosotros podemos encontrar, ¿no? O que nos va a dar el potenciómetro. Y además de eso posee tres terminales, como las podemos ver aquí, ¿no? Tiene tres terminales, al menos tres terminales posee. Este tiene tres, como lo vemos de estas tres patitas que tiene por aquí. Luego vamos a explicar cómo se conecta esto. El usuario obtiene entre el terminal central, o sea, entre el cursor o el señalador y uno de los extremos. Este es un terminal que tienen en común, entonces el terminal central y uno de los extremos, sea que ustedes que quieren este o este, entre cualquiera de los dos, obtenemos lo que es una diferencia de potencial o un voltaje total, que se utiliza en circuitos de poca corriente, ¿no? Ojo que el potenciómetro es para circuitos de poca corriente. Si queremos ya hacerlo para aplicaciones mucho más industriales, se podría decir, o de mucho más voltaje o corriente, se utiliza lo que son los reostatos. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios, tal como era la resistencia, ¿no? Y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puedes llegar a tener. Entonces este, como dice 10K, lo máximo que puedes llegar a tener es 10K ohmios o 10.000 ohmios, ¿no? Que es lo mismo. Entonces aquí podemos ver una gráfica de cómo está hecho. De hecho, este de aquí, ¿no? Tiene como que una pista conductora internamente, obviamente nosotros no lo vemos. Y el cursor o el señalador aquí nos va indicando el nivel de resistencia que queremos obtener al momento en el que está haciendo contacto en cierta parte de esta pista que les digo. Tiene dos terminales y el terminal de la mitad, que es el terminal en común que tienen, o el terminal variable, ¿no? Tenemos distintos tipos de potenciómetros. Por ejemplo, este que tenemos aquí en la mano es el potenciómetro rotatorio. Se controla girando su eje. Son los más habituales puesto que son de larga duración y ocupan poco espacio en un circuito. Se pueden usar en controles de volumen, variaciones de velocidad, de motores o de intensidad eléctrica o de corriente, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces este es uno de los más comunes. Como digo, el cursor viene aquí en la perillita. Pero qué tal si nosotros ahora tenemos un potenciómetro deslizante como el que está en la imagen? La pista, como ustedes lo ven, ahora en cambio es recta, ya no es redonda como el que tenemos aquí. De modo que el recorrido del cursor también lo es. Han estado de moda desde hace unos años y se usan sobre todo en ecualizadores gráficos, ¿no? Entonces aquí nada más recorre en línea recta el cursor o el indicador de la resistencia y de esa forma va variando su nivel de voltaje recibido o entregado. Ok, ahora vamos con los potenciómetros digitales. Es un circuito integrado, tal como ustedes lo ven. Más adelante vamos a hacer prácticas ya con circuitos integrados, con compuertas lógicas. Y su funcionamiento simula el de un potenciómetro analógico. Los valores más comunes son de 10.000 y de 100.000 ohmios, obviamente, ¿no? Porque esto viene expresado en ohmios. Entonces, como ustedes lo ven ahí, cuando nos topemos con uno de estos, que bueno, va a ser muy raro, la verdad, los que más usan son estos a nivel de prácticas de electrónica. Entonces, cuando nos topemos con uno de esos tendremos que ir a ver el datasheet simplemente expedido por el fabricante y ahí nos indicará cómo debemos conectar, en qué terminal vamos a conectar el voltaje, la señal de entrada, de salida. Bueno, eso ya lo revisaremos más adelante con los circuitos integrados, ¿no?
Y también hay los potenciómetros de precisión, o también llamados trimmer o trimmer, que son utilizados para ajustes de precisión en circuitos donde se requiere que el usuario pueda modificar ciertos parámetros. Sea un potenciómetro común y corriente o un trimmer, ambos dispositivos comparten una característica. Tienen 3 terminales o patas, o sea, igual por más que sea de precisión, tiene 3 terminales igual que nosotros tenemos aquí a mano, ¿no? El potenciómetro mecánico o giratorio, como también le suelen llamar. Aquí tenemos cuáles son las posibles simbologías de un potenciómetro en un circuito. Es decir, que si tú llegas a ver este tipo de gráfico en un circuito, pues nos está indicando que eso es un potenciómetro, ¿no? Entonces ya sabes que cuando tengas ahí cualquiera de estos símbolos, pues eso será un potenciómetro en el circuito. Ahora, el funcionamiento. Se lo puede interpretar como 2 resistencias conectadas en serie con un terminal en común. Es decir, esta con esta como que estuviesen en serie y el terminal del medio siempre es el que tienen en común, ¿verdad? Ahí nosotros elegimos con cuál queremos formar el circuito. Esto ya lo voy a explicar un poco mejor adelante. Mientras la resistencia va cambiando en el un extremo, es decir, siempre el circuito se forma entre el un extremo y el medio, o entre el un extremo y el medio. Siempre es así eso, ¿no? Entonces, mientras aquí, por ejemplo, va la resistencia aumentando, acá va a ir disminuyendo y viceversa, ¿no? Si acá disminuye, acá aumenta. Ya lo vamos a verificar de mejor forma eso con el multímetro y con un pequeño video explicativo del simulador. Entonces, mientras aquí obtenemos un valor, acá obtenemos el valor complementario. ¿Complementario a cuánto? Al valor máximo que tenga la resistencia. Si aquí tengo, por ejemplo, 100 ohmios o 1000 ohmios, pongámosle acá, ¿ya? Tengo 1000 ohmios. Como a este es de 10.000, acá estaré obteniendo 9000, ¿sí? Ya lo vamos a ver de mejor forma. Su funcionamiento se resume en que mientras va cambiando el estado del cursor, en nuestro caso este giratorio, va aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia que alcanzará en un valor máximo igual o aproximado al que viene marcado en el especificado o en el datasheet del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de valor aproximado? Ustedes saben que, por ejemplo, las resistencias cuando eran construidas no es que llegaban al valor que en verdad viene denominado por el código de colores, sino que tenían una pequeña tolerancia. Pues aquí internamente también no es que va a llegar a 10.000 ohmios realmente. O también podrá pasarse un poco, pero no va a dar 10.000 ohmios justo, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir con esto. Para poder conectarlo en un circuito se tomará uno de los extremos, el que ustedes quieran. Este o este, estos son los de los extremos, las patitas de los lados. Y donde nosotros vamos a conectar la señal de entrada o la señal que nosotros queremos variar. Por ejemplo, en el circuito nuestro vamos a conectar aquí el voltaje, ¿no? Aquí va a estar entrando los 5 voltios. O acá, como ustedes quieran, pero yo siempre prefiero usar esto y ya lo van a ver mejor por qué. Ya, entonces luego del terminal en común, del terminal de la mitad, de ahí vamos a sacar la salida que pase por la resistencia variable. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo que les está apareciendo esa imagen en pantalla, yo siempre suelo utilizar para conectarlo entre el terminal 3 y 2. ¿Por qué? Porque ahí la resistencia a mí se me hace mucho más fácil acordarme que si yo lo veo así al potenciómetro, de frente para mí con la perillita para adelante, digo allá, si cojo el extremo de la izquierda y la parte del medio, pues yo nada más tendré que moverla en sentido horario al cursor y ya tengo el valor máximo de resistencia. Entonces para mí es mucho más fácil esto, ya lo vamos a observar mejor explicado en el siguiente video. Listo, para entender un poco más su funcionamiento, he conectado el potenciómetro aquí en el protoboard, se lo conecta con cada uno de sus terminales en una fila distinta, en una regleta distinta, ¿no? Ya, ok, y he sacado un cable de cada uno de los terminales. Como saben, este es el que tienen en común y este sería cada uno de los extremos que nosotros podemos utilizar. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos decía la teoría? Que mientras yo gire o cambie la resistencia en uno de los dos lados, obviamente tenemos que medirlo entre el un extremo y el terminal que tienen en común, en el otro extremo y el terminal que tienen en común se obtendría su valor complementario, ¿no? En este caso, como tiene 10.000 ohmios posibles de esto, vamos a poner para medir ohmios. Aquí vamos a colocar para ver qué valor nos marca, ¿no? O sea, vamos a ponerle ahorita en el valor mínimo. Nos debería marcar un valor cercano a 0. Veamos qué valor nos marca el multímetro. Sí, efectivamente nos marca 0, ¿no? 0.05 también nos salió por ahí, pero es 0, ¿no? Vamos ahora girando sin mover el multímetro. Miren cómo voy girando, voy aumentando un poco la resistencia y va cambiando esto, ¿no? Ahorita está obteniendo 1.19 kilo ohmios. Vamos a cambiarlo más. Está obteniendo 2.57 kilo ohmios y obviamente
si aquí está 2.5 kiloohmios, como su valor máximo es de 10K, que sería el complementario. Es lo que a este valor que nos está marcando, que ahorita está de resistencia, le falta para llegar a el valor total, ¿no? A los 10 kiloohmios. Entonces sería aproximadamente de unos 7.5 kiloohmios, lo que nos debería estar marcando de resistencia acá. Y sí, efectivamente, ¿no? Nos da 7.43 kiloohmios. Entonces eso va a pasar mientras yo esté en un lado aumentando o disminuyendo la resistencia, en el lado contrario, en el otro extremo, va a pasar totalmente lo contrario a eso, ¿no? Es decir, que si aquí aumenta, acaba a disminuir, y si aquí disminuye, acaba a aumentar, y así viceversa, ¿no? Tal como yo quiera. Por ejemplo, ahora digamos que aquí le voy a aumentar o le voy a disminuir para efectos didácticos que se entienda mejor. Por ejemplo, aquí tiene 5.55 en este extremo, en el un extremo y el terminal que tienen en común. Entonces tiene 5.55 kiloohmios y acá debería tener aproximadamente 4.5. Que lo tenemos por ahí, porque ese es el valor complementario al valor total del potenciómetro, que es de 10 kiloohmios. Listo, espero que se haya entendido esto. No es muy complicado de entenderlo, con todo vamos a verlo en una simulación en este momento en Proteus con un par de ómetros que nos van a ayudar a medir y a entender de mejor forma cómo va cambiando esto. Observemos esta pequeña simulación para que podamos entender de mejor forma cómo funciona el potenciómetro. Tenemos un potenciómetro de 1K, es decir, de 1000 ohmios máximo, conectado con un par de ómetros para medir la resistencia en cada extremo. Como vemos, mientras en el un lado se obtiene el valor máximo o se va cambiando este valor, por ejemplo, ahorita está en 900 y en el otro lado debía estar 100, obviamente, ¿no? Entonces vamos obteniendo el valor complementario en el otro extremo, tal como ustedes lo ven. Ahora tenemos 0 en el un extremo y 1000 en el otro. Entonces, esto es nada más cómo funciona. Quería que lo vean de una forma un poquito mejor explicada. Y posteriormente, miren aquí, tenemos 750 ohmios en el un lado y 250 en el otro extremo. Entonces, así es como funciona esto. Algo más que aclarar. Por ejemplo, yo siempre me he acostumbrado a utilizar estas dos patas, ¿sí? O sea, si tú estás mirando de frente al potenciómetro, la perilla obviamente va a quedar adelante, el cursor va a quedar adelante. Entonces yo siempre me he acostumbrado a utilizar este terminal y el que tienen en común. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta es un poquito más fácil de entender cómo va cambiando la resistencia. Porque si nosotros giramos esto en sentido horario, cuando nosotros tomamos este extremo y el terminal que tienen en común, la resistencia va a ir aumentando, ojo, ¿no? En sentido horario. Entonces ahorita le voy a mover todito en sentido horario, hasta el máximo nivel. Y me da 9.77 o 78, bueno, me estaba dando también kilo ohmios, ¿no? Entonces, cuando yo alcance el máximo sentido horario, tomando este par de extremos, lo que voy a obtener es el valor mayor de la resistencia. Y en cambio, si voy en sentido antihorario, voy a obtener el valor menor posible, que sería 0, ¿no? Por su parte, en cambio, cuando ocupas estas dos de acá, es más por costumbre lo que yo lo ocupo, ese par de patas, como digo, ¿no? En cambio, aquí sería totalmente lo contrario. Ahorita que estamos todo en sentido antihorario, obtiene su valor mayor de resistencia. Y si yo lo muevo esto en sentido horario, va a pasar lo contrario que al otro lado. Aquí vamos a obtener 0, ¿sí? Porque está en su menor valor de resistencia. Por lo tanto, como digo, es nada más por costumbre. Yo siempre utilizo este par de aquí, ¿no? Si es que estás mirando el potenciómetro así de frente como está para ti, utilizo el extremo de la izquierda y el terminal de la mitad. Y ya vamos a explicar cómo conectar esto, ¿no? Para poder conectar en un circuito se tomará uno de los extremos, tal como nosotros tenemos aquí este par de extremos, en este caso simbolizados por el cable verde y el azul. Yo siempre tomo el verde, donde se conectará la entrada de la señal a variar, ¿ya? Es decir, que si yo estoy queriendo variar una señal de voltaje, o en este caso el del cargador que nosotros vamos a ocupar en la práctica, aquí conectaré la parte positiva, ¿no? Porque es la entrada de la señal en este extremo, en la misma regleta donde se encuentre esto, ¿ya? Y la salida se obtendrá de la terminal del medio o la terminal que posean en común. Es decir, de aquí va a salir directamente para conectarse a lo que yo quiera variar. En este caso el LED, el motor o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ejemplo, entre el terminal 3 y 2 del gráfico que les está apareciendo en pantalla, y aquí entre el cable verde y el cable amarillo, que sería lo que tomamos, y ya lo expliqué por qué. Ok, entonces vamos a comenzar con la práctica.
Ok, tenemos un par de circuitos que son prácticamente idénticos, nada más que en el segundo, en vez de estar el motor, cambia a estar conectado a lo que sería un LED. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprobar la variación de velocidad del motor y de la luminosidad del diodo LED en los siguientes circuitos, como nos dice. Entonces, ahorita, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra fuente de 5 voltios a los terminales o a las regletas de carga, en este caso, ¿no? Yo lo voy a conectar por aquí y el negativo por acá. Eso, bueno, ya lo vimos en videos pasados. Si es que no lo recuerdas muy bien, puedes volver a verlos o verlos por primera vez, no hay problema. Ahora que ya tenemos conectada la batería, tenemos que conectar el potenciómetro. Como yo les dije, lo que se hace es conectarlo de esta manera en 3 regletas distintas, ¿sí? Porque si yo lo pongo así, prácticamente lo estaría conectando en la misma regleta y todos estarían prácticamente agarrando la misma corriente. Entonces no me va a servir de nada. Por lo tanto se conecta así, ¿no? Lo hemos conectado de esa forma. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la entrada de esta señal de la que queremos variar? Nosotros queremos variar el voltaje que está ingresando por el cargador, que es de 5 voltios. Entonces cojo el terminal positivo. ¿Y a dónde se lo conectaba? A uno de los extremos. En este caso yo siempre ocupo el de la izquierda, como digo. Entonces, esa sería la señal que queremos variar. Y la salida de esa señal, ¿dónde se va a obtener? Se va a obtener en la terminal del medio. Siempre, bueno, en este tipo de potenciómetros es saltándonos un espacio nada más, ¿no? Por la forma de construcción del potenciómetro mismo. Entonces esto lo saco a otra regleta por acá. Listo. Entonces, ahora que ya lo tengo así, de igual forma te está quedando los diagramas hechos en imagen en la descripción y en la pantalla. Ahora que ya lo tengo así, ¿a dónde va a ingresar esta señal? Va a ingresar al motor que tenemos por aquí, ¿ya? Un motor DC no necesariamente tiene que ser conectado con una polaridad definida. ¿Por qué? Porque sea que yo conecte este como que fuera positivo y este negativo, va a girar en un sentido, por ejemplo así. Pero si yo lo conectara al revés, digamos, este negativo y este positivo, va a girar para el otro lado. Nada más un motor DC. Ojo con eso, ¿no? No servomotores ni nada. Solo un motor DC. ¿Ya? Entonces puedo tomar cualquier sentido para poder conectar esto. Yo le he soldado un par de cables incluso a este motor. Listo, cojo otra terminal para esto. Y ahora ¿qué hago? Cierro el circuito conectando la terminal negativa para acá, a cualquiera de los extremos. Listo. Y como vemos, estoy variando. Cuando tomábamos en este sentido, cuando tomamos el extremo izquierdo y lo que sería la parte de la mitad, ¿cómo nosotros obteníamos el mayor valor de resistencia? Si se recordaban, ya lo expliqué. Cuando nosotros girábamos todo esto en sentido horario, ahí obteníamos el mayor valor de resistencia, ¿verdad? Entonces, ahorita que está todo en sentido horario, no da más del potenciómetro el cursor, entonces estaría obteniendo prácticamente los 10 kiloohmios, los 10.000 ohmios, y por lo tanto esto hace que la resistencia sea tan grande que esto se convierte en un circuito abierto y no pueda fluir la corriente, por lo tanto no habría voltaje y el motor no se puede mover. ¿Ya? Ahora, si yo voy moviéndolo en sentido antihorario, estoy obteniendo menores valores de resistencia, ¿verdad? Va a llegar un punto en que la resistencia nuevamente se acople para que deje pasar la corriente y el motor pueda moverse, tal como lo ven aquí. Ahorita estamos girando o variando la velocidad con un punto medio. No sé cuánto esté botando la resistencia en este momento. Listo, vamos a determinar el voltaje que está pasando en este momento por el potenciómetro para que nosotros podamos lograr que se mueva el motor, ¿no? Como ustedes ven, está a una velocidad relativamente baja el motor de lo que puede llegar a dar. Entonces significa que de los 5 voltios están pasando al menos 4.42, como ustedes lo ven por aquí, ¿no? Estamos midiendo. Ahora, ¿qué tal si es que yo empiezo a mover nuevamente en sentido antihorario? Voy a bajar la resistencia y esto va a girar más rápido, ¿no? Como ustedes lo ven por aquí, gira mucho más rápido. Y veamos cuánto voltaje está pasando a través del motor. Como vemos, no llega ni a 1 voltio, ¿no? Lo que se está quedando en el potenciómetro. Esto obviamente debido a la ley de Ohm, de que a menor resistencia, obviamente también nosotros vamos a tener un menor valor de voltaje, ¿no? Si lo regresamos un poquito más para acá,
Ahí veamos cuánto está. Ahí nuevamente vuelve a 4.59, prácticamente se está quedando todo en el potenciómetro, ¿no? Incluso si lo movemos más para allá, donde ya no gira para nada el motor, tenemos incluso valores prácticamente del valor de la fuente. Y si yo le pongo todo aquí en cero, o sea, si le quito toda la resistencia, prácticamente en el potenciómetro se está quedando menos de medio voltio y está recibiendo todo el motor por su parte. Hagamos eso, midamos cuánto está saliendo en el motor. Como recuerdan, en el potenciómetro estaba quedando alrededor de 0.3 o 0.4, en cambio el motor está recibiendo 4.66 cuando tenemos el valor mínimo de resistencia en el potenciómetro. Es decir, es como que el potenciómetro no estuviera, es un valor tan pequeño de resistencia que simplemente se convierte en un cable, en un cortocircuito. Y nosotros estamos recibiendo toda la intensidad de corriente directamente al motor. Ok, entonces bueno, hemos comprendido cómo se varía la velocidad de un motor, cómo funciona el potenciómetro y como decía al principio, se comporta como un divisor de tensión, ¿no? Si aquí se queda mucho más voltaje de la señal que queremos recibir, en este caso de los 5 voltios, acá va a pasar mucho menos. Tal como pasa aquí, ¿no? La resistencia es muy grande, se queda mucho voltaje en el potenciómetro y no gira. En cambio acá, la resistencia es demasiado pequeña y gira muchísimo el motor, obviamente, ¿no? Y como les decía, si es que conectamos al revés de esto, no hay problema, esto lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Aquí se aprecia bien en qué sentido está girando, ¿no? En este momento está girando en sentido antihorario. Y ahora si es que yo lo muevo o cambio las terminales, ahora empieza a girar en sentido horario. ¿Sí? Nada más es eso con un motor DC. Por eso les decía que realmente no hay que tener tanto cuidado, a no ser que tú le quieras dar una aplicación específica al circuito, ¿no? Ahora va a empezar a girar en sentido otra vez. Nos movimos un poco la resistencia. Veámoslo ahí. Y otra vez está girando en sentido antihorario, ¿no? Así que eso nada más es lo del motor. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos con el LED. ¿Ya? ¿Qué haríamos para implementar el circuito de LED? Primero tenemos que mirar cuál es la parte negativa del LED. Como saben, tiene dos patas, lo que sería ánodo y cátodo, o positivo y negativo, como quieran ustedes decirle. ¿Cuál es el negativo? Siempre es la patita más corta, ¿no? Aquí vemos que una de las dos es más corta que la otra, entonces esta sería el negativo. ¿Qué tal si las dos patas están del mismo porte? Por algún motivo X, yo que sé, necesitaba para un proyecto y corté así. Y están del mismo tamaño. Entonces, ¿qué hago? Topo aquí alrededor y hay una pequeña parte que es plana. Sí, es como que tuviera un corte recto. Entonces, esa parte es la que nos está indicando que es el negativo. Listo, entonces nosotros vamos a conectar acá el positivo, en donde ingresa la señal que varía, y acá el negativo. Y como ustedes lo ven, ahora tenemos conectado ya LED. Utilizamos el mismo circuito, no hemos cambiado nada. Y ahora miren, si yo le pongo el mayor valor de resistencia, como que baja la luminosidad, pero sigue un poco prendido, ¿no? De hecho voy a quitar la cámara del trípode para que ustedes lo puedan ver mejor. Mírenlo ahí. Por más que estoy con el mayor valor de resistencia, les llega luminosidad a LED. Ahora, ¿qué pasa si es que yo voy disminuyendo la resistencia del potenciómetro? Como que va aumentando la luminosidad, ¿sí lo ven? Se lo puede apreciar de muy buena forma aquí. ¿Por qué? Porque obviamente el LED está recibiendo prácticamente todo el voltaje de la fuente, como lo ven aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nada más sería la práctica. Hemos entendido, creo, el funcionamiento del potenciómetro y hemos podido apreciar de mejor forma cómo podría funcionar o cómo podríamos aplicarlo en algunos circuitos, ¿no? Entonces, eso nada más. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, regálame un like. No te olvides de seguirme en mi Facebook y en mi Twitter que están en la descripción. Y eso nada más, ¿no? Así que eso es todo, ya ahí nos vemos. Muchas gracias por tu visita. De hecho, ahorita que estoy pensándolo, podríamos haberle puesto incluso una resistencia antes del LED, ¿no? Por si acaso, para que no llegue a quemarse o ese tipo de cosas. Pero bueno, nada más de eso, así que eso es todo, y ahí nos vemos.